Gloria a Dios en esta mañana. Ahí la hermana Isabel Álvarez Torres vio un video tan bonito sobre la Convención Bautista Occidental, un hermoso coro diciéndonos la palabra de Dios cantada. Si nosotros fuéramos capaces de entender dentro de este ruido evangélico que nosotros hacemos, cuando a dónde nos está llamando la palabra de Dios. El coro dice: dignos del evangelio. Y yo escribía encima de ese video tan hermoso, yo escribía: nuestro tiempo de creyentes ya pasó. Estamos en el tiempo de ser discípulos del Señor. Seamos dignos del evangelio, refiriéndome a ese video que me invitó y que nos debe invitar a todos a entender a qué nos está llamando la palabra de Dios. Porque en otro tiempo no es menos cierto que muchos de nosotros éramos creyentes y por etapas éramos discípulos. Pero eso no es lo que nos está llamando en este momento el Señor. Porque el Señor nos está llamando a un discipulado firme, constante, creciente, que, como decía hoy el pastor Boris Mejía de aquí de la ciudad de Rochester, donde Dios nos ponga a florecer. Y cada cual interpretará esto, lo que dice el pastor Boris Mejía, pero cuando Jesús habló de los frutos del cristiano, son esencialmente frutos espirituales, fruto de justicia. No siempre tiene que ser que nosotros tengamos prosperidad económica, porque algunos en el cristianismo a través de la historia lo han tenido, la prosperidad económica, y otros no la han tenido. Así que debemos entender bien las cosas que el Señor nos da, porque cuando dice florecer, lo tenemos que interpretar por la parte bíblica, por la parte cristocéntrica, que es que demos los frutos del Señor. Si ese es el evangelio que hemos sido llamados, el evangelio de ser luminares en el mundo, de ser personas que de alguna manera u otra, hablando o escribiendo algo, compartiendo un video, o lavando los pies de los santos, trabajando, o estando en la ciudad o en el campo, o tomando un arado en la mano, o una guataca, como decimos nosotros los cubanos, una guataca o una pala. Donde quiera que estemos, nosotros estamos llamados a dar los frutos dignos del evangelio. Y también hay un proceso que nos encontramos algunos de restauración, de continuar en ese proceso de restauración. Ese proceso de restauración es a veces doloroso, o es doloroso, es incómodo, pero es necesario y hay que someterse. Porque siendo cristiano y una vez le falló a Dios, por algunos motivos muy razonables para nosotros, pero de todas maneras, la palabra de Dios nosotros la tenemos que llevar a práctica. Sea que la dejamos de poner en práctica en un momento, o sea que la retomamos ahora para decir, como nos invita ese coro: seamos dignos del evangelio. No demos a nadie ocasión de tropiezo, ni a la iglesia, ni a los judíos de Israel, ni a los gentiles, dice el apóstol Pablo por allá en un versículo, creo que está en el libro de Romanos, que no seamos tropiezos ni a la iglesia de Dios, ni a los judíos, ni a los gentiles.
Y una de las cosas que ha hecho que mostremos nosotros, y hablo en plural, un evangelio que no es digno, es serle tropiezo a alguien que está buscando el evangelio. Algo que también tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no tratar de imponer nuestras doctrinas, porque la realidad es que muchas iglesias, hay muchas convenciones evangélicas, pero yo creo que la única doctrina que se puede imponer es la doctrina de Cristo, porque ella no hay que imponerla, ella se impone por sí misma. Pero yo les voy a poner y voy a decirle algo que creo. ¿Sería yo capaz de jugar a Spurgeon, por ejemplo? No, claro que no. ¿A John Wesley? No, claro que no. ¿A los reformadores franceses, a los reformadores? No, claro que no. Yo no tengo conocimiento para hacer eso. Hay quien sí lo puede hacer, juzgarlo con la escritura. Pero si ese que lo puede hacer, los tendría que presentar a todos ahí. Los tendría que poner todos, estudiarlos todos y compararlos todos, estos grandes padres de la iglesia, de la modernidad y los de la antigüedad también. Policarpo, Ireneo, todos esos antiguos, Agustín de Hipona. Los tendría que poner todos ahí, estudiarlos a todos y extraer lo que tiene cada uno de cristocéntrico y de bibliocéntrico y desechar lo que tiene cada uno que no se ajusta. Yo no podría hacer ese estudio. Hay personas, hay ministros que sí lo pueden hacer, lo han hecho. Y entonces, por eso hablo, de que todos tenemos una tendencia. Hay quien sigue la línea de Spurgeon, hay quien sigue la línea de John Wesley, hay quien sigue la línea de los reformados, hay quien sigue la línea pentecostal de los grandes hombres de Dios del siglo XIX y siglo XX, hay quien sigue esa línea. Pero el evangelio de que nosotros tenemos que predicar en este mundo es el evangelio cristocéntrico. ¿Qué tienen todos estos padres, todas estas enseñanzas? ¿Qué tienen de cristocéntrico? ¿Qué tienen de bibliocéntrico? Y no lo impongamos, hermanos. El apóstol Pablo no impuso el evangelio de Jesucristo. Él no dice que lo impuso. Él dice, persuadimos a los hombres. Esto está en 2 Corintios capítulo 5. Persuadimos a los hombres. ¿A qué? A su reconciliación con Dios. Pero a veces a nosotros, los evangélicos, yo incluido, la gente no nos entiende. No nos entienden. No nos entiende porque ellos dicen, pero este dice esto y el otro dice otro. Y hay algunos entre ellos que están peleados. Y si seguimos este video que compartió la hermana Isabel Álvarez Torres, donde se nos está llamando a ser dignos del evangelio de Jesucristo, evangelio que muchos de nosotros hemos manchado con nuestra conducta, con nuestras malas acciones, con nuestra compartir no una doctrina adecuada. Y hemos sido llamados a ser discípulos en este tiempo de los que proclamamos un evangelio digno. Entonces tenemos que ver todas esas cosas que tenemos que más que nos unen, nos vuelven a separar y a enemistar entre nosotros. Pues yo sé que van a haber muchos por ahí decir, pues este es ecuménico. Valórelo usted. Si yo soy ecuménico, valórelo usted. El tiempo se lo dirá. Yo no creo que yo sea ecuménico. La unidad de la iglesia no es ecumenismo. La unidad de la iglesia es un principio bíblico que el apóstol Pablo fue uno de los primeros y los demás apóstoles también sostuvieron. Y yo no puedo decir que la iglesia de Cristo sea los bautistas libres, los nazarenos, a la que pertenezco yo actualmente, los pentecostales,
la Asamblea de Dios. La iglesia de Cristo es toda. Y tenemos que analizar que hay dentro de congregaciones que antes le llamábamos falsas, hay un resurgimiento. Hay pastores que aún se han separado. Hay ahora mismo pastores que antes queríamos que eran los non plus ultra y que por supuesto para nosotros lo llegaron a hacer en un tiempo, y no voy a mencionar sus nombres, y ahora se están separando y están peleados con las convenciones de que ellos están de origen, pastores de sana doctrina. ¿Qué está pasando? ¿Cómo los apóstoles pudieron mantener unida a la iglesia? Es una pregunta buena para contestarnos. ¿Cómo los apóstoles, de los cuales no soy digno, ni muchos de nosotros somos dignos de ponernos la chancleta de ellos? Porque esa gente sí no manchó el evangelio, ni tuvo que someterse a un proceso de restauración. Y los desacuerdos que hubieron entre ellos fueron solucionados y no perdieron la unidad. Como nosotros, los cristianos, no nos llamemos líderes, ni nos llamemos nada, nos llamemos los discípulos cristianos, como nosotros los cristianos, tal vez los de más abajo, porque también Dios busca en su cuerpo una compensación, y cada cual tenemos dones del Espíritu, y hay mucha gente que fueron rechazadas, y esos cristianos hoy van a jugar un papel muy importante en conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Cristianos llenos de amor. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío? ¿Cómo lo enfrentaron los apóstoles del Cordero? Los apóstoles del Señor. ¿Cómo lo enfrentó Pablo y Bernabé? ¿Cómo lo enfrentó Pedro? ¿Cómo lo enfrentaron Juan? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo? Pues yo creo que hay un principio muy importante que se nos enseña a través de este video, que debiéramos ver todos los cubanos en primer lugar, debiéramos ver todos los cristianos en cualquier lugar. Seamos dignos del Evangelio de Cristo. Voy a decir algo muy común, que no nos vean peleando entre nosotros, hermano. Algo muy, tal vez profano. Que no nos vean peleando entre nosotros, hermano. Que sepamos, como el apóstol Pablo sabía, bueno, ustedes pueden jugar las cosas, aún pueden jugar las cosas de los ángeles, pero también tienen que saber cómo lo hacen, en dónde lo hacen. Porque si se ponen delante del mundo a hacer todas estas cosas, ¿qué es lo que está pasando? El mundo lo va a ver ustedes. ¿Tú crees que eres cristocéntrico, que eres bibliocéntrico? Bueno, yo también lo creo, tú me lo estás diciendo, tú me lo dices. Cuando ahí estás en las redes sociales, cuando predicas en un púlpito, demuéstramelo, que eres bibliocéntrico y cristocéntrico, y que eres un líder de altura, que eres capaz de unificar el cuerpo de Cristo, y que yo te vea menguar en tus conceptos, que estabas equivocado. He visto muchos ahí en las redes. No voy a decir quién son tampoco. Que en un tiempo decían algo y decían, no, pero me equivoqué en esto. Eso me parece muy genuino y muy auténtico y muy bíblico. Que el amor de Dios me acompañe y nos acompañe a todos para esta batalla, que es una batalla de poder estar unidos cuando hay muchos que son altos líderes que están intentando separación en el cuerpo de Cristo. Por eso nuestro líder será en cualquier circunstancia el Maestro, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él prometió que si permanecíamos en su palabra, nos haríamos sus discípulos. Clave para ser sus discípulos, permanecer en su palabra. Siempre repitamos, permanecer en su palabra. Su palabra.
clave para ser su discípulo. Que nos haríamos sus discípulos si permanecíamos en su palabra y que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. La verdad es Cristo. La verdad es Jesucristo. Pero ahí estaban creyentes que habían creído en Jesucristo. Y yo digo, la iglesia, puede ser que gran parte de la iglesia hasta este momento lo que hemos sido es ser creyentes. Porque una diferencia existe entre un creyente y un discípulo. No lo dice Jesús ahí en Juan 8:32 en adelante. Aquellos judíos que creían en Jesús 5 minutos después estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Porque cuando Él los cuestionó y les dijo, yo soy antes de Abraham. Cuando Él los cuestionó y les dijo, ustedes no son hijos de Abraham nada, porque ustedes son esclavos del pecado, porque es el Hijo de Dios que le habló a ellos. Y también el Hijo de Dios nos puede estar hablando a cada uno de nosotros. Todavía si eres esclavo del pecado. ¿Qué si Dios nos dice hoy, todavía eres esclavo del pecado? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres discípulo? ¿Estás presentando un evangelio o estoy presentando un evangelio digno del evangelio de Jesucristo? Pero el Hijo es el que nos hace verdaderamente libres. Por eso el Hijo, el Mesías, es nuestro mensaje central. El Cristo de la cruz, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido al trono de Dios, es el Cristo que está a la diestra de Dios, intercede por nosotros por medio de su Espíritu Santo que envió en el Pentecostés para llenar a toda la iglesia. Ese Cristo es nuestro punto de referencia y nuestro mensaje. Todavía somos esclavos del pecado. ¿Qué dice el Señor? Permanezcan en mi palabra y entonces nos convertiremos verdaderamente en sus discípulos. Y si alguien en este momento es esclavo de algún pecado, algún vicio, de alguna mala práctica, es esclavo hasta de sí mismo, porque yo puedo estar hablando aquí, mire cómo es esto, y créanme que yo estoy muy bien, pero a lo mejor Dios dice, te falta algo que todavía tú crees que tienes y no lo tienes. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a congregarnos en la casa del Señor, vamos a buscar la unidad entre nosotros, vamos a dejar que Dios nos restaure y que de este barro, que como decía hoy un hermano en Facebook, a veces este barro siente que Dios lo abraza, pero otras veces este barro siente que Dios está rompiéndolo y haciéndolo de nuevo. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, porque si permanecemos en su palabra vamos a ser discípulos dignos del Evangelio de Jesucristo. Quiero darle las gracias a la hermana Isabel Álvarez Torres y a los demás hermanos que compartieron este video de la Convención Bautista Occidental de Cuba. Hermoso coro inspirador, que sé que esos hermanos ahí lo están cantando de corazón para que el mensaje nos llegue a nosotros y podamos ser edificados y entender qué cosa es el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga a todos. Hoy me decía alguien, quiero terminar con esto, ¿por qué hoy no te sonríes? Dios sabe, porque hoy no sonrío,
cuando yo quiero darle una sonrisa a las personas, para agradarle también a las personas, porque una sonrisa también se da para agradarle a las personas, para mostrarle que les amo. Pero hoy no tengo esa sonrisa. Tal vez lo que tengo es una carga en mi corazón y tengo que orar más por ello. Que Dios me lo bendiga.